Muy buenas a todos, chicos. Bueno, como podéis estar viendo, he hecho un pequeño cambio aquí en la habitación. Esto se va a quedar de momento de forma temporal porque estoy haciendo, bueno, varios cambios. Vamos ahora con el vídeo de hoy donde os vengo a contar mi experiencia con el Huawei Watch Fit 4 porque llevo aproximadamente unos 2 meses utilizando este dispositivo. Me parece que sin duda alguna es uno de los mejores candidatos de smartwatch a comprar por un precio de aproximadamente unos 150 euros, que todo esto va a depender también de la región donde vivas, si lo consigues en oferta o no. Y es que aparte, para los que me seguís en el canal también habréis visto seguramente la cantidad de comparativas que he hecho de este smartwatch frente a otros dispositivos de Xiaomi, Amazfit u otros. Y es que aparte creo que ha presentado una gran evolución frente a su generación anterior, en este caso el Huawei Watch Fit 3, porque ahora ya introduce pagos NFC, tenemos mapas offline y mejoras en términos de sensores para medir nuestra salud. Así que te voy a contar toda mi experiencia, tanto lo bueno como lo malo de este Huawei Watch Fit 4, para ver si coincides conmigo y si te parece que vendría a ser una buena alternativa para comprar a día de hoy. Y de lo primero que me gustaría empezar hablando, chicos, que considero que esto es algo muy importante, es acerca de la compatibilidad, porque sí que es cierto que este smartwatch es compatible tanto con Android como con iOS, pero ¿cuál es el problema? Que si tú vinculas este Fit 4, por ejemplo, con un iPhone, las funciones como por ejemplo el hecho de responder notificaciones, el hecho de poder tener acceso a su propia App Gallery, el hecho de poderte descargar música o por ejemplo utilizar las respuestas rápidas para llamadas, todas estas funciones no las vas a poder utilizar. De hecho, si quieres saber más en profundidad de todo lo que estoy hablando, tienes un vídeo por aquí donde te lo explico todo, pues eso, con mucho más detenimiento. Y sí que es cierto que si tienes un dispositivo de Huawei y lo quieres vincular a este Fit 4, pues tienes la gran ventaja de que vas a poder utilizar, por ejemplo, lo que es el asistente de voz y también la transcripción por voz para poder responder a notificaciones, porque estas son las dos únicas cosas que para el resto de dispositivos Android, por si tienes un Samsung, un Xiaomi u otro dispositivo, no vas a poder utilizar. Entonces es importante que tengas esta información en cuenta. Y dicho esto, chicos, vamos a hablar acerca de la experiencia de usuario, porque como os digo, llevo aproximadamente unos 2 meses con este dispositivo, que sí que es cierto, yo os tengo que confesar que no siempre lo he tenido en la muñeca, porque a la par estoy probando otros relojes, pero os tengo que reconocer que la experiencia en cuanto a uso que nos da este smartwatch, la verdad que es perfecta. Primero que todo, por las dimensiones que presenta este smartwatch, se puede utilizar perfectamente para cualquier tipo de muñeca. Es un smartwatch muy fino, de tan solo 9,5 milímetros, tiene un peso de tan solo 27 gramos y tiene un cuerpo de aleación de aluminio y una pantalla AMOLED de 1,82 pulgadas. Y es que lo cierto que es bastante ligero y cómodo de llevar puesto, y aparte nos ofrece una muy buena experiencia en cuanto a fluidez de pantalla, en cuanto a personalizaciones, en cuanto a accesos directos, y la verdad que en este apartado no pondría prácticamente ninguna queja. Luego, otra cosa que me gustó mucho es que se maneja bastante bien en entornos muy luminosos, porque el smartwatch puede alcanzar hasta los 2000 nits de brillo, que sí que es cierto que no es la misma intensidad que por ejemplo puede alcanzar su hermano mayor, como es el Huawei Watch Fit 4 Pro, pero es que la verdad que se maneja bastante bien la pantalla en entornos luminosos, así que si utilizas pues el smartwatch en entornos, por ejemplo, con mucha luz, que sepas que vas a poder visualizar la pantalla sin ningún tipo de problema. Y luego, otra cosa que también me gusta mucho de Huawei es que siempre nos ofrece para todos sus dispositivos una variedad amplia de colores en base a nuestras preferencias, porque yo por ejemplo tengo aquí el color negro, pero es que también tenemos un color gris, tenemos un color violeta, un color blanco, y es que vamos a poder elegir pues el color que más nos gusta a nosotros. Y aparte también vamos a poder cambiar lo que son las correas, que por defecto te vienen correas de fluoroelastómero, y también dependiendo del modelo que elijas tienes también correas de nylon, pero que son intercambiables, así que si las quieres cambiar por correas de otro material o de otro color lo puedes hacer sin problema, pero yo digo sinceramente que son correas bastante cómodas y que sobre todo para hacer deporte se agradece bastante. Luego, otra cosa que también me ha gustado bastante es con respecto a la duración de la batería, porque sí que es cierto que esto también va a depender un poco del uso que le vayas a dar, pero en mi caso personal la batería me ha estado dando aproximadamente de entre unos 6 a unos 7 días. Si eres un usuario a lo mejor que le da menos utilidad al reloj, pues la batería te podría llegar a durar un poquito más, pero es que sí que es cierto que lo está utilizando prácticamente durante todas estas semanas
para hacer deporte, para salir a correr, ir al gimnasio, recibir notificaciones, llamadas, dormir con él, siempre vinculado desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche con el Bluetooth de mi teléfono, y la verdad que me ha durado pues bastante la batería. Y es que aparte se cargan aproximadamente 1 hora de 0 a 100, porque la batería, como te digo, no va a suponer prácticamente ningún problema, y si eres un usuario pues que le da bastante uso, que sepas que se carga bastante rápido. Luego otra de las cosas que también me ha gustado mucho, y es algo en lo que yo en lo personal le doy muchísima utilidad, es a la hora de poder gestionar todas mis notificaciones, que seguramente sea algo que tú también lo vayas a utilizar bastante. El hecho de poder estar atento a todos tus mensajes de WhatsApp, tus correos electrónicos, Instagram o por ejemplo todas las notificaciones de otras redes sociales. En este aspecto para el uso del día a día funciona fenomenal porque tenemos buena vibración que se puede ajustar, tenemos tono de notificación, tenemos también la posibilidad de configurar cómo queremos recibir las notificaciones, si queremos por ejemplo que se encienda o no la pantalla, y la verdad que en este aspecto funciona bastante bien, y es que aparte vamos a poder visualizar bastante contenido del mensaje, al igual que también vamos a poder responder a las notificaciones. Pero sí que es cierto que la única pega, bueno, las únicas pegas que yo les doy a este smartwatch vendría a ser como punto número 1, que por ejemplo lo que son las fotos, por si un contacto por ejemplo de WhatsApp nos envía una foto o un sticker, no lo vamos a poder visualizar. Y es que luego a la hora de responder a las notificaciones, la verdad que el teclado que tiene este smartwatch pues es bastante diminuto porque es una pantalla pequeña y a veces cuesta pues escribir en este teclado, y la verdad que el proceso puede que se te haga un poco pesado y al final tengas que coger tu teléfono para contestar a la notificación. Y es que el hecho de no poder utilizar la transcripción por voz, que esto solamente lo podemos utilizar, como había dicho al principio, si tenemos vinculado un teléfono de Huawei con este smartwatch, hace que al final el responder notificaciones sea un poco complicado, porque sí que es cierto que las podemos contestar mediante respuesta rápida o mediante emoticonos, pero si queremos nosotros poder contestar mediante un texto, a lo mejor un poco más amplio, se nos dificulta un poco ese proceso. Pero lo que es recibir las notificaciones y estar alerta de todas ellas, la verdad que funciona de maravilla. Y luego para las llamadas, aquí sí que es cierto chicos que tengo que poner una pega importante, y vendría a ser con respecto a que no tenemos teclado de marcación. Y es que lo cierto que en la serie Fit o en la serie GT como el GT5 Pro tampoco lo incluyen, y yo creo que un smartwatch de estas características y sobre todo que rondan estos precios, yo creo que deberían incluir un teclado de marcación para nosotros poder teclar el número de teléfono al que queramos llamar, porque sí que es cierto que nos permite poder añadir contactos a la agenda del smartwatch y si hacemos clic en un contacto poder llamarlo, pero es que el límite máximo vendría a ser de 30 contactos, por lo tanto aquí veo una limitación importante que yo creo que Huawei debería pues mejorar el día de mañana, porque yo no sé qué tanta importancia le vayas a dar tú a las llamadas, pero en mi caso personal sí que son importantes. Pero sí que es cierto que a la hora de recibir llamadas, la verdad que en este aspecto funciona fenomenal, se nos escucha con bastante claridad y nitidez. Podemos ajustar también el volumen girando la corona, que esto es un aspecto importante para mí, porque si me encuentro, por ejemplo, en un entorno donde hay mucho ruido, pues me gusta poder escuchar a la otra persona al máximo volumen. Y la verdad que en este aspecto funciona fenomenal. La única crítica que yo le hago es esa que había comentado de no tener un teclado de marcación para poder teclar el número del teléfono al que queramos llamar. Y ahora chicos, os vengo a contar toda mi experiencia con respecto a los deportes y al monitoreo de la salud. Porque sí que es cierto que este es otro de los apartados que también me gusta poder analizar en profundidad en este smartwatch, y que seguramente en el canal ya habréis visto un montón de pruebas que he hecho cuando hice las comparativas con otros relojes. Y la verdad que Huawei es de las mejores prácticamente en todos sus dispositivos en términos de posicionamiento y monitoreo de la salud. Y por el precio que podemos comprar a día de hoy este Fit 4, la verdad que cumple bastante bien con las exigencias deportivas que tenga un usuario. Aunque esto también va a depender también pues de cuán exigente vayas a ser tú para todos tus entrenamientos. Primero que todo chicos, me gustaría empezar hablando que este smartwatch cuenta con aproximadamente unos 100 modos de entrenamiento, que sí que es cierto que para muchos puede ser una cifra alta, para otros una cifra baja, pero lo cierto que, por ejemplo, otras marcas de relojes tienen más de 150, 170 modos deportivos, que muchos de esos deportes yo os puedo garantizar que no los vais a utilizar y que simplemente lo único que hacen es agrandar el número y que parezca que esos smartwatches están más indicados para hacer deporte. Aquí en este reloj te vas a encontrar
los deportes más habituales, como pueden ser salir a correr, salir a caminar, andar en bici o muchos otros. Sí que es cierto que también tenemos deportes como por ejemplo natación, porque este smartwatch está indicado precisamente para hacer natación, por tener una resistencia al agua de hasta 5 atmósferas, pero sí que es cierto que es el único deporte que lamentablemente no he podido probar, así que no os puedo dar ninguna referencia de qué tan bien se maneja para hacer natación. Pero si estás viendo este vídeo y lo has utilizado precisamente este smartwatch para hacer natación, me gustaría que me hicieras saber en los comentarios pues toda tu experiencia para que otros usuarios así lo puedan ver. Yo lo único que sí que he estado haciendo con este reloj es sumergirlo, por ejemplo, en la piscina o ducharme con él así de vez en cuando, y la verdad que no le ha pasado prácticamente nada. Aparte tenemos la función de drenaje de agua para expulsar todo el agua que tengamos, por ejemplo, que se introduce en el micrófono o en el altavoz, y la verdad que en este aspecto funciona bastante bien. Este smartwatch aparte lo podemos sumergir, pero sí que es cierto que tan solo está indicado pues eso, para hacer natación. Y los deportes, chicos, que yo estoy utilizando con más frecuencia en este smartwatch han sido deportes como por ejemplo salir a correr, andar en bici, caminar, senderismo, fútbol y también ir al gimnasio. La verdad que todos los registros de actividad que te da este smartwatch son bastante precisos para todas estas actividades. Por ejemplo, para salir a correr, que seguramente lo vayas a utilizar este smartwatch para este tipo de entrenamiento, que sepas que tiene altímetro y barómetro, te miden métricas avanzadas de entrenamiento como el tiempo de contacto con el suelo, oscilación vertical, el equilibrio, aparte de poderte contabilizar métricas básicas de entrenamiento como los pasos, la distancia, ritmo medio, frecuencia cardíaca. Y la verdad que este smartwatch para este tipo de actividades te lo voy a recomendar sin ninguna duda, y sobre todo por lo preciso que es. Pero sí que es cierto que tienes que saber que a lo mejor hay otro tipo de actividades deportivas a las que tú vayas a utilizar con mucha más frecuencia, como por ejemplo ir al gimnasio, que lo cierto que yo voy unas 4 o 5 veces a la semana, o por ejemplo ir a jugar al tenis o al pádel. Que sepas que el smartwatch lo único que te contabiliza para este tipo de deportes u otro tipo de deportes también que sean quizás menos habituales, te van a saber contabilizar únicamente la frecuencia cardíaca que tienes durante el entrenamiento y también las calorías que consumes, tanto las activas como las totales. Que yo creo sinceramente que son las métricas más importantes, porque a mí lo que más me interesa saber son las calorías que consumo durante todos mis entrenamientos, pues eso, para saber si he consumido más o si he consumido menos. Pero sí que es cierto que hay otros dispositivos, por ejemplo los Amazfit, que te saben contabilizar, por ejemplo, en el gimnasio las repeticiones que haces pues de cada ejercicio, te saben identificar qué grupo muscular estás trabajando, si por ejemplo juegas al pádel o al tenis, te saben contabilizar los golpeos que das de derecha o de revés o los servicios, y esto son cosas que por ejemplo este dispositivo de Huawei no te contabiliza. Yo en lo personal no sé si son métricas que son importantes para ti. Como yo te digo, para mí lo más importante es saber las calorías que consumo y la frecuencia cardíaca. Bueno, esto es lo de menos porque la frecuencia cardíaca siempre se mantiene estable, pero las calorías que consumo durante mis entrenamientos. Pero que sepas que si te interesan este tipo de métricas, de parámetros para medir en esos entrenamientos, pues que sepas que hay otros relojes como los Amazfit que sí te los contabiliza para esos deportes en concreto. Luego otra de las cosas, chicos, de las que me gustaría hablar, porque esto me parece un avance importante frente a la generación anterior, es acerca de los mapas offline, porque por ejemplo en el Fit 3 no pudimos importar mapas offline, tan solo pudimos importar rutas. Y es que lo cierto que si eres una persona que le gusta andar en la montaña, hacer senderismo, que esto la verdad que me encanta, o hacer trail running, bici montaña u otro tipo de actividades en exteriores, la verdad que la forma en la que vamos a poder visualizar el mapa en la pantalla de este reloj se ve de maravilla. Y es que aparte el poder gestionar, el ampliar, hacer zoom, disminuir, ampliar la pantalla, se ve muy bien. Y aparte puedes importar rutas directamente al smartwatch, las indicaciones te las puedes dar siempre en español de cada giro que tienes que hacer, si te has desviado o no de la ruta. Y en este aspecto la verdad que es un smartwatch muy recomendable para este tipo de actividades. Luego otra de las cosas también que me ha gustado mucho de este smartwatch y que la verdad es muy característico de Huawei, pero que yo en lo personal no utilizo mucho porque ya tengo una aplicación externa que es precisamente la que utilizo, es para poder llevar una alimentación mucho más equilibrada, pudiendo añadir la cantidad de calorías que consumes durante tus desayunos, comidas, cenas, aperitivos. Toda esa ingesta de calorías tú la puedes introducir de forma manual a través de la aplicación de Mantente en Forma que tiene Huawei, y luego se restan pues a las calorías que consumes durante el día, si haces mucha actividad deportiva, o la cantidad pues de calorías que consumes
durante el día hagas o no deporte. Y esto sobre todo te va a valer para saber si estás en superávit o en déficit calórico. Y esto lo digo por si eres un usuario que a lo mejor le interesa saber pues esta métrica para saber si está en buen estado de salud, en buen estado de forma, que sepas que este smartwatch lo incluye. Y otra de las cosas, chicos, que sin duda me ha gustado mucho este reloj es que Huawei, como había comentado al principio, es de las mejores en términos de posicionamiento y en términos de monitoreo de la salud. Y una de las pruebas que yo personalmente suelo realizar cuando quiero contabilizar, por ejemplo, medirme la frecuencia cardíaca, es siempre comparar los registros que me da, por ejemplo, una banda pectoral, como puede ser la Polar H10, que evidentemente una banda pectoral siempre va a ser más precisa a los sensores ópticos de un smartwatch, y comparándolo precisamente con los registros que me dé un reloj. Y la verdad que este Fit 4, aparte de todas las comparativas que he hecho, incluso comparándolo con su hermano mayor, como puede ser el Fit 4 Pro, que tiene unos sensores que son mucho mejores, la verdad que este smartwatch te clava prácticamente casi con la misma precisión que lo hace una banda pectoral para monitorear la frecuencia cardíaca. Y esto nos hace indicar que este smartwatch es muy indicado para contabilizar, o sea, para medirte la frecuencia cardíaca u otro tipo de parámetros, porque también te puede hacer una contabilización prácticamente durante las 24 horas de la frecuencia cardíaca, pudiendo establecer diferentes umbrales de frecuencia cardíaca máxima, mínima, para detectar también así posibles arritmias, también del nivel de estrés, de las emociones, del oxígeno en sangre. Te hace un monitoreo del sueño muy, pero que muy correcto, nos da datos avanzados como la variabilidad de la frecuencia cardíaca media. Y la verdad que en este aspecto, este smartwatch, para tener un control muy exhaustivo de tu salud, pues la verdad que está bastante bien y te sabe hacer un grandísimo trabajo. Y luego otra de las dos cosas de las que me gustaría hablar es que seguramente ya sepas que este smartwatch tiene memoria interna para poder almacenar música, por si quieres, por ejemplo, salir a correr, que sepas que puedes importar música directamente al smartwatch, crear listas de reproducción y así no tener que depender de llevarte tu teléfono para todas tus sesiones de entrenamiento y poder escuchar la música directamente desde tus auriculares, que también la puedes reproducir directamente desde el smartwatch o controlarla de forma remota. Y es que aparte recientemente salió una nueva actualización donde tenemos una función que se llama Notas, donde vamos a poder grabar directamente audios, precisamente como unas notas, para que se queden almacenadas directamente en el smartwatch. Vendría a ser como un grabador de audios para, pues eso, si queremos apuntar cualquier cosa mediante audio, que lo podamos hacer directamente en el reloj y que se quede almacenada esa grabación. Y luego, sin duda, otro de los grandes avances que ahora tenemos disponibles en esta serie Fit es acerca de los pagos NFC, que esto se tiene que hacer a través de una aplicación que se llama Kiko Wallet, que lo cierto que las actualizaciones que recientemente tuvo Huawei en estos relojes hizo que ya la aplicación apareciera de forma nativa en el menú, o también te la puedes instalar a través de la propia App Gallery de Huawei para que si la tengas instalada, donde vas a poder hacer directamente una transferencia como si hicieras una transferencia a otra cuenta bancaria del dinero que tú quieras meter dentro de tu cuenta para así poder realizar pagos con NFC sin ningún tipo de comisión. O también te da la alternativa de tu poder directamente añadir tus tarjetas, pero sí que es cierto que esto puede llevar un cargo adicional. Yo en lo personal sí que es cierto que he hecho pocas transacciones con este reloj, pero la verdad que han funcionado de maravilla. La verdad que no tengo ningún problema a la hora de realizar pagos. Sí que es cierto que si tú te vas a instalar la aplicación de Quico en tu teléfono, te vas a dar cuenta de que las reseñas no son las mejores, pero en lo personal el proceso de configuración y la verdad que hasta ahora la experiencia que me ha dado esta aplicación ha sido perfecta, o sea, no he tenido ninguna queja, pero simplemente te lo digo para que lo tengas en cuenta. Pero lo más importante aquí es que ya puedes hacer pagos con el smartwatch. Y ya para cerrar el vídeo me gustaría hablar acerca de la App Gallery o esas aplicaciones externas que nos podemos instalar en el reloj. Que sí que es cierto que esto ha sido un poco objeto de crítica porque la verdad que el catálogo que nos ofrece Huawei es bastante limitado. Y es que aparte en esta serie Fit 4, tanto en la Fit 4 base como en la Fit 4 Pro, la cantidad de aplicaciones que nos podemos instalar es bastante limitada. Porque solamente Huawei aquí nos ofrece un catálogo de entre 25 a 26 aplicaciones más o menos, que como veis es muy poco. Yo tengo que reconocer que en lo personal yo no me descargo prácticamente ninguna aplicación, no sé si en tu caso personal lo vayas a hacer, pero que sepas que tienes esta posibilidad, pero que el catálogo es bastante reducido en comparación, por ejemplo, con otras marcas donde tenemos catálogos quizás un poco más amplios. Pero como te digo, no creo que le vayas a dar mucha utilidad, pero si le das utilidad que sepas que tienes un catálogo, como digo, bastante reducido.
Y ahora como conclusión final, ya hemos visto chicos que yo creo que en líneas generales esta experiencia que os acabo de contar ha sido bastante positiva. Tened en cuenta de que este smartwatch cuesta 150 euros y que sin duda alguna se convierte en una de las mejores alternativas que vamos a poder comprar a día de hoy. Y que como había comentado en un vídeo inicial de la review que hice de este smartwatch, este reloj no tiene nada que envidiarle al Fit 4 Pro, que justamente es el que tengo por aquí, porque sí que es cierto que este smartwatch tiene mejores sensores, tiene un monitor de la salud más preciso y algunas funciones deportivas como el golf o como el buceo, que son funciones más avanzadas y que hacen que el precio de este smartwatch sea un poco más caro. Pero es que este vendría a ser un smartwatch que te vale perfectamente para el día a día. Puedes estar atento de todas tus notificaciones y llamadas. Puedes responderlas con alguna que otra limitación como hemos visto. Puedes también tener buena duración de la batería, que te puede llegar a durar hasta una semana. Es preciso para hacer deporte, muy preciso, con buenos registros deportivos y de salud. Tiene un diseño bonito, puedes hacer pagos en NFC, puedes almacenar música, puedes hacer un montón de cosas. Así que yo creo que por este precio, la verdad, es un smartwatch que sin duda alguna te voy a recomendar. Así que nada, esta ha sido mi experiencia. Ya sabéis que, bueno, cualquier duda que tengáis me la podéis hacer saber en los comentarios. Si tienes este smartwatch, por favor, hazme saber también tu experiencia en los comentarios, porque siempre leo e intento contestar siempre a todos los mensajes. Y nada chicos, os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludo!